Hola, buenas tardes. Nosotros escogimos el tema de sociedad ilícita y nuestro equipo está conformado por mi compañero Rafael Barrón Ortega y Galván Gallardo Barba. Primero que nada vamos a empezar con el concepto de ilicitud y nos vamos a ir a nuestro artículo 1830 del Código Civil Federal, el cual nos dice que es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres, es decir, toda aquella sociedad con prácticas o que su objeto social contravenga la ley. Siguiéndonos con el artículo 27 y 28 del Código Civil Federal, estos dos nos dicen que las personas morales obran y se obligan por medio de los órganos que las representan, sean por disposición de la ley o conforme a las disposiciones de sus escrituras constitutivas. ¿La que sigue? Después vamos a ver en nuestro artículo 5, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual nos dice que a ninguna persona se nos va a negar el derecho de practicar alguna actividad siempre y cuando ésta sea lícita. La que siga. Después tenemos los tipos de ilicitud en la sociedad ilícita y son dos, una es por su objeto y el otra por sus actividades. Cuando hablamos de que es por su objeto, esto se refiere a que en la constitución de alguna sociedad mercantil ha sido ilícita por su objeto social, siendo esto contrario a las leyes o a las normas jurídicas. Sin embargo, dicha ilicitud es poco probable que sea por su objeto, ya que es difícil que se declare ante notario o corredor dicha finalidad. Cuando hablamos de que es por sus actividades, esto se constituyen en el registro público de la propiedad y el comercio con un objeto lícito, pero las actividades van contrarias a la ley, haciendo esto de manera encubierta para obtener dinero indebido o dañar a terceros. Después vamos a ver algunos ejemplos que se dan en la práctica de la sociedad mercantil ilícita. Es decir, esto no está como tal en la ley, pero pues los nombres se los pone el gobierno para poder identificarlos. El primero que tenemos aquí va a ser el de sociedad mercantil ilícita, que se le llama la fachada. Estas se constituyen bajo una jurisdicción foránea en la que no se realiza ninguna actividad económica, teniendo en cuenta que a su amparo se le permiten realizar actividades comerciales, estando exentas de gravámenes tributarios conocidos como los paraísos fiscales. Este es un fenómeno atípico que se presenta en el ámbito societario y que obedecen las estructuras simuladas cuya apariencia sea de sociedad legítima. Estas operan bajo una imagen empresarial, pero en la práctica realizan actividades ilícitas. Se dedican principalmente a la captación de recursos, los cuales dichos recursos no se reportan ante Hacienda. Después tenemos otro ejemplo que sería la sociedad mercantil fantasma. En lo que fue en el 2019 del Sistema de Administración Tributaria, que es el SAT, de nuestro proyecto Nación, está siendo víctima de empresas llamadas fantasmas, lo cual dichas empresas, constituidas como cualquier sociedad mercantil, para que éstas puedan ser consideradas empresas o, bueno, una sociedad fantasma, las unidades de producción, distribución o comercialización de bienes o servicios, estos pues con fines de lucro. Las sociedades fantasma se refiere a una compañía que se utiliza ilícitamente para efectuar operaciones simuladas sin tener activos reales con la finalidad de defraudar a alguien o evadir a la ley. Suelen desaparecer después de defraudar a los consumidores, no tienen un domicilio real o fijo y prometen sueldos irreales a muy corto plazo.
Después, nuestro compañero Rafael nos va a explicar el artículo 3 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Gracias. Yo voy a hablar acerca de las consecuencias jurídicas. Existen muchas consecuencias jurídicas por las cuales estas sociedades ilícitas se tendrán que hacer responsables. Primeramente, nos vamos a enfocar y analizar lo que dice la Ley General de Sociedades Mercantiles en su artículo 3º, cual nos menciona que toda sociedad mercantil que tenga un objeto ilícito o que tengan actividades ilícitas serán declaradas nulas y se procederá con su inmediata liquidación. Dicha liquidación podrá ser autorizada y solicitada por cualquier persona, incluso el Ministerio Público podrá realizar dicha liquidación. Aquí es importante señalar que cuando van a ser declaradas nulas estas sociedades mercantiles, el hecho de ser declaradas nulas no les impedirá que ya no puedan pagar sus deudas o que ya no puedan contraer sus obligaciones que ellos adquirieron en el pasado contra terceros. Tendrán que pagar todas sus deudas al momento de liquidar dicha sociedad mercantil y hacerse responsables. Al final, cuando ya se liquida la sociedad mercantil, todas estas ganancias que se tuvieron al final del año se utilizarán para el perjuicio que ellos tuvieron como responsabilidad civil o se utilizarán a favor de la beneficencia pública en donde ellas tenían su domicilio fiscal registrado. La siguiente consecuencia jurídica y que nos estaremos enfocando ahora en el ámbito local, es decir, en la Ciudad de México, viene en el Código Penal del Distrito Federal en su artículo 27, el cual nos dice qué personas van a ser acreedoras de tener una responsabilidad penal como persona moral o jurídica cuando se comete algún delito. Estas personas que van a ser acreedoras a tener una responsabilidad moral van a ser aquellos administradores, los dueños o quienes estén a cargo de la administración de la sociedad mercantil ilícita. También aquellos apoderados legales o cualquier persona que actúe con el nombre o en representación de la empresa. Existen diferentes tipos de responsabilidades que serán cometidos en nombre, en beneficio, a cuenta o por medio de sus representantes legales y que cada persona física se tendrá que hacer responsable por ellas. La mayoría de las veces, este tipo de sociedades ilícitas se quieren evadir este tipo de responsabilidad penal o los tipos de consecuencias jurídicas. ¿Cómo lo intentan hacer? Mediante diferentes estrategias, como puede ser la transformación de su sociedad, la fusión con otra sociedad mercantil, la absorción también por otra sociedad o incluso una escisión. ¿Qué es una escisión? Es una división que se parten ellos. Afortunadamente, en este artículo 27 del Código Penal del Distrito Federal contempla estas estrategias que podrían utilizar estas dichas sociedades mercantiles ilícitas, por lo cual nos dice que no podrán evadir su responsabilidad penal, incluso aunque se transformen, se fusionen, sean absorbidas o sufran alguna escisión con alguna otra compañía. A partir de la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales en el año 2014, ya se puede investigar, se puede vincular a proceso y se puede sentenciar a las sociedades mercantiles o personas morales. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los artículos del 421 al 425, nos da un procedimiento especial para estas personas morales que consta de 5 pasos. El primer paso es el ejercicio de la acción penal. Esto se refiere a que es el inicio de la acción jurisdiccional o de la acción judicial que se va a tener en el procedimiento cuando el Ministerio Público le presentan la querella o la denuncia. Él va a poder hacer la persecución a cada uno de los imputados con esa denuncia. El paso número 2 se refiere a las consecuencias jurídicas y como ya habíamos mencionado en el artículo 3º de la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos dice que una de las consecuencias va a ser la nulidad
desde el nacimiento de esta sociedad mercantil ilícita hasta su disolución completamente. Existen muchas más consecuencias jurídicas que va a tener estas sociedades ilícitas, pero voy a hablar más adelante de este tipo de consecuencias en otra diapositiva, porque también quiero mostrar algunos ejemplos de qué tipos de delitos van a tener y cuáles van a ser sus consecuencias jurídicas. Entonces, pasamos por ahora al paso número 3, que es la formulación de la imputación y la vinculación a proceso. La formulación de la imputación se refiere cuando el Ministerio Público le hace comunicar a los imputados por medio de sus representantes legales de qué delitos se les está acusando y cuáles son sus derechos. Y en la vinculación al proceso es cuando se inicia una audiencia inicial en el cual se van a presentar todas las pruebas que recabó el Ministerio Público en su investigación, y también va a haber el desahogo de pruebas por parte de la otra parte para eh, continuar con esta audiencia. El cuarto punto se refiere a las formas de terminación anticipada. Esto es cuando el Ministerio Público va a decidir no realizar la acción penal en contra de las personas imputadas. De hecho, el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 253, nos especifica cuáles serán estas formas de terminación anticipada. La primera de ellas nos dice que el Ministerio Público se abstendrá de investigar. ¿A qué se refiere esto? A que el Ministerio Público ya no va a querer investigar más porque considera que la demanda o la querella no tiene los elementos suficientes para una vinculación a proceso y no reúne la conducta, los elementos para constituirse o ser considerado como un delito. La siguiente forma de terminación anticipada es el archivo temporal. Es cuando el Ministerio Público archiva la demanda de manera temporal para que en un futuro se puedan conseguir pruebas, se pueda conseguir más información que pueda ayudar a la investigación y a la persecución del delito. No se cierra completamente el caso, solo se archiva temporalmente. La tercera forma de terminación anticipada es el no ejercicio de la acción penal. Este sí es cuando el Ministerio Público archiva de manera indeterminada y permanente la demanda, ya que analizando todas las pruebas presentadas, toda la información, se determinó que la conducta no representa o no constituye un delito. Y la última la última forma de terminación anticipada es el criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad se dará siempre y cuando se repare los daños a todas las víctimas y a todos los ofendidos. También este criterio de oportunidad se le dará la oportunidad al imputado de que pueda tomarlo siempre y cuando su delito no amerite la libertad y si es que su delito amerita la privación de la libertad, no tendrá que sobrepasar los 5 años de prisión. Por último, también se le puede dar el criterio de oportunidad al imputado cuando éste tiene la voluntad de ayudar con el proceso, cuando presenta pruebas contra un delito más grave del que a él se le está imputando. Desde ahí, el Ministerio Público puede decidir no darle ese criterio de oportunidad y no ejercer la acción penal contra él. Pues con esto terminaríamos el punto 4, que es formas de terminación anticipada, y nos iríamos al quinto punto, al último del procedimiento especial para las personas morales, que es la sentencia. El órgano jurisdiccional o órgano judicial, mediante una autonomía jurisdiccional, establecerá una sentencia en el cual nos dirá si el grado de culpabilidad que tienen dichos imputados, cuál será su sanción que obtendrán, o si es que no amerita ninguna sanción, eso ya lo decidirá un juez. Y hablando de esto, de la sentencia,
tipos de delitos conforme a lo que se está analizando un juez. Como les había dicho, más adelante quería yo hablar de los tipos de delitos y sus consecuencias. Eh, Existen muchos tipos de delitos que podrían cometer este tipo de sociedades ilícitas. El Código Penal Federal, en su artículo 11 bis, nos menciona y nos da un catálogo de muchos delitos que pueden cometer. Sin embargo, nosotros hemos seleccionado los delitos que son más comunes y que los que por regular cometen este tipo de sociedades ilícitas, que son la comercialización de vehículos y objetos robados, operación de recursos de procedencia ilícita, corrupción de personas menores de 18 años de edad, tráfico de personas, delitos contra la salud, tráfico de armas, cohecho, contrabando, falsificación y alteración de la moneda, defraudación fiscal, etcétera. Dependiendo de esos delitos que les acabo de mencionar, el juez impondrá una pena que clasificará el conveniente, será el criterio de él. Para las consecuencias directamente con la sociedad mercantil, estará la suspensión de actividades, clausura de locales y establecimientos, prohibición de realizar en un futuro las actividades, inhabilitación temporal consistente, intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores y, como ya había mencionado, también de la declaración de la nulidad de la empresa, de la sociedad mercantil ilícita y la liquidación. Entonces, como podemos notar, este tipo de prácticas en las sociedades ilícitas no solo tienen consecuencias para la organización o para la sociedad, como es esto de la suspensión de actividades, la liquidación, también existe consecuencias para las personas físicas, para cada persona que participó en dichas actividades delictivas. Entonces podemos notar que existen consecuencias tanto para personas físicas como para las personas morales. El tipo o este tipo de prácticas ilegales le representan muchas pérdidas y muchos costos, bajas en la productividad a las organizaciones, alta rotación del personal, le representa una pérdida en el dinero de los inversionistas, una mala reputación ante sus clientes, ante los consumidores, y también representa consecuencias jurídicas para los dueños, socios de dichas organizaciones o sociedades mercantiles. Por eso es importante tener una estrategia o implementar algo que pueda solucionar algo. Nosotros en equipo también nos estamos enfocando en presentarles una solución a esta problemática social, que es el compliance penal. El compliance penal es una estrategia o diferentes estrategias que van a utilizar las organizaciones para prevenir, regular, controlar estas prácticas ilícitas. ¿Cómo se va a hacer? Mediante certificaciones. Eh, Normalmente las empresas realizan una certificación internacional que se llama la ISO, pero estas certificaciones solamente te certifican en uno solo de los procesos de tu empresa. No puedes certificar a tu empresa en todos los procedimientos. Son costosas, pero tienen grandes beneficios realizar estas certificaciones. Mejora la productividad y los procesos de las sociedades mercantiles, da una buena reputación ante tus consumidores y ante tu competencia porque le estás demostrando que tú tienes la calidad para tener una certificación internacional. Y también da igualdad a los empleados y genera un buen ambiente laboral. Incluso existen ISOs que se especializan en el ambiente laboral, en el ambiente organizacional y que mejora las condiciones de igualdad entre los empleados. También nos ayuda a prevenir fraudes de manera interna. También, aparte de realizar este tipo de certificaciones internacionales que son las ISOs, se pueden establecer diferentes estrategias como es implementar auditorías internas,
o auditorías externas que nos permitan identificar el problema desde un principio, prevenirlo y si es que se identifica, eliminarlo. Y bueno, eso sería, Bueno, pero si me permite agregar mi compañera Rafa, sí, yo sí, creo sí, que a lo mejor de mi tal vez parte. el compliance en México vemos que tal vez algunas sociedades mercantiles aún no lo han adaptado, pero conforme pasa el tiempo, las sociedades se ven obligadas a buscar, como dice mi compañero, ahora sí que estrategias o se ven necesitados de usar una estrategia para poder prevenir esto, porque pues si no, pues pueden ya prohibirles que no ejerzan las actividades. Entonces yo creo que esta es una herramienta, tal vez a lo mejor es a veces costosa, pero lo vale, es una herramienta que nos ayuda a nosotros como a lo mejor sociedades mercantiles, pero también como sociedad. ¿Por qué? Porque si algunas empresas nos prometen sueldos a corto plazo muy grandes y nos defraudan y obviamente pues hacen muchas cosas que no son verdades o te prometen cosas a través del compliance penal, pues podemos ayudarnos como sociedad a prevenir esto. Claro, es muy importante todas estas prácticas y como dice mi compañera Bárbara, aunque sea costoso, pero vale la pena. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Espero que le haya gustado nuestra exposición y bueno, Gracias, maestro, gracias por su atención. por su atención.